Claro que sí, amigos de Zoom TV. Hoy tenemos el orgullo y el placer de estar con Martín Tetaz. Es economista y la tiene hiper, súper clara. Y él nos va a dar su idea y nos va a comentar algo que es muy complicado para quizás todos aquellos que no entienden mucho de economía, de cómo estamos hoy, cómo podemos salir y cuál sería el ideal y cómo llegamos a un ideal de país espectacular. Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Martín, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ves esta economía hoy? Bueno, obviamente mal, la economía argentina está mal en la foto, pero es una economía que venía con muchos desequilibrios, una economía que venía gastando mucho más dólares de lo que generaba. De hecho, si mirás la historia argentina de los últimos 75 años, hace 75 años que la economía argentina gasta más dólares de lo que genera de manera sistemática y además el sector público de la economía argentina gasta más plata de la que genera, de la que recauda de manera sistemática. Entonces, esos dos grandes desequilibrios le generaron muchos problemas a la economía argentina y los intentos de tapar esos desequilibrios con la mano, de tapar el sol con la mano, de poner parche, generaron otros problemas. Por ejemplo, en los últimos años de Cristina ya no había más dólares porque estábamos gastando más dólares de los que generábamos. La economía desde el año 2004 para acá exporta la misma cantidad de bienes, no logró aumentar la cantidad de bienes exportados y entonces eso generó ese faltante de dólares que el gobierno buscara soluciones en vez de devaluar. Por ejemplo, poner el cepo. Y poner el cepo atrasó un montón y generó otra serie de problemas. O mentir con la inflación. Entonces, mentir con la inflación porque el gobierno gastaba de más e imprimía billetes para pagar el gasto público, generó, por ejemplo, atrasar las tarifas. Entonces, porque si yo te estoy diciendo que no hay inflación, no te puedo aumentar las tarifas 20-25%. Entonces, para hacer creíble la mentira, ¿viste esos casos de esas personas que empiezan con una mentira chiquitita? Y para tapar, para arreglar esa mentira o hacerla verosímil, empiezan a agregarle más mentiras y después se arma una bola de nieve que es imposible de parar. Lo mismo le pasó a la economía argentina y entonces el gobierno intentó corregir algunos de esos desequilibrios, lo hizo mal en muchos de los casos, quiso hacer un gradualismo primero, le salió mal, chocó, le fue muy mal en 2018 que fue un año pésimo y entonces terminó haciendo un ajuste de manera brutal porque el dólar pasó, pensá, de 20 pesos a 45 casi en un año. Esto es una brutalidad y termina generando la recesión que tuvimos el año pasado, de la cual recién ahora empezamos a salir. Este mes tuvimos el primer dato de crecimiento de la economía después de casi un año en recesión y entonces la economía empieza de a poco a salir, hacia adelante el panorama es un poco mejor, pero estamos transitando ahora digamos, la tormenta de un ajuste brutal que nos dolió a todos y que hizo que todos trabajemos de lo que trabajemos, tengamos menos salario real porque la inflación fue mayor a los salarios en el último año. Bueno, me encanta que estás hablando hiper claro. Yo sé, porque este es un tema muy complicado y la estás bajando a nivel humano. Muy bien, y te hago una pregunta. ¿Por qué es una cuestión cultural que uno gasta más de lo que tiene? O sea, yo gano 10 y gasto 20 o 30. ¿A qué se debe eso? En parte se debe a que la economía argentina depende mucho del sector externo, depende mucho de los precios de los commodities, por ejemplo, y entonces eso genera olas en las cuales parece que somos más ricos, que tenemos más posibilidades económicas, tanto para el Estado como para nosotros. Digamos, cuando la soja valía 600, sobraban los dólares. Entonces el gobierno cobraba retenciones sobre esos dólares, le sobraban los recursos. Pero después la soja no vale más 600. Entonces, ¿cómo le explico a la gente que los dólares ahora ya no son tan accesibles como eran antes? Y que por lo tanto no puede consumir tantos dólares como consumía antes. La forma razonable de hacerlo es devaluando. Pero nadie quiere devaluar cuando está en el gobierno, entonces no, le seguimos haciendo creer a la gente que la soja sale 600 y no sale más 600. Y entonces, pero ¿cómo? Si yo cuando salía 600 la soja, cambié el auto. Si yo cuando salía 600 la soja, me pude ir de viaje. Si yo cuando salía 600 la soja, me compré un electrodoméstico. ¿Qué, no me lo merecía eso? Si yo trabajé un montón de tiempo para comprar todo eso, no me lo merecía. Entonces, ¿cómo le explicas a la gente que no se lo merecía, que no es que no haya trabajado, sino que simplemente la economía ya no tiene tantos dólares como tenía antes, por lo tanto el dólar sale más caro y por lo tanto su salario medido en dólares, medido en la posibilidad de comprar autos, de comprar electrodomésticos o de hacer un viaje, que son precios dolarizados, obviamente es más chico que lo que era antes, ¿no? Claro. Está perfecto, perfecto. Ahora, yo tengo una pequeña empresa y tengo ahorrados 15.000 pesos. ¿Qué sería lo peor que podría hacer y qué sería, a tu consejo, lo mejor que podría hacer? 15.000, no te estoy diciendo 1.000.000, 15.000. Claramente lo peor que podrías hacer es quedarte con los pesos abajo del colchón. Es decir, con la inflación que hay,
vos estás licuando, es como ahorrar en cubitos de hielo sin heladera, ¿no? Entonces vos tenés los hielos, te compras un helado, lo pones en la heladera, pero la heladera está desenchufada, se te va a licuar rápidamente. Entonces ese es lo peor que podrías hacer. Después están las alternativas de lo que uno puede hacer en función de lo que uno quiera luego o en qué momento necesita disponer de ese dinero. Si vos estás ahorrando ese dinero para hacerte un viaje y comprar dólares ahora, total, tarde o temprano los vas a comprar, mantener tu dinero ahorrado en esa plata. Ahora, si vos me decís, no, mira, yo dentro de 2 meses necesito usar esta plata para alguna otra cosa, no te conviene comprar dólares porque lo vas a tener que vender dentro de 2 meses y ya entre la compra y la venta vas a perder un montón de plata. Entonces, por 2 meses te conviene un plazo fijo que está pagando una tasa muy alta ahora, que es más alta que la inflación, entonces vas a estar cubierto de la inflación, en el corto plazo te conviene. Ahora, esta idea de que los economistas sabemos cuál es la forma de ganar plata sin trabajar en Argentina o en cualquier lugar del mundo, que sabemos el día que el dólar se va a disparar o que sabemos que el Bitcoin va a valer $1000 más la semana que viene, lamentablemente no lo sabemos, si lo supiéramos seríamos todos millonarios, ¿no? ¿Cómo es esto del Bitcoin? O sea, ¿qué te parece? Es una moneda virtual, es una moneda muy nueva. Bueno, ¿Cómo lo ves? Es interesante justamente por eso, porque hasta ahora los bancos centrales eran los que hacían las monedas y ahora lo que muestra la tecnología es que es posible armar un sistema descentralizado que no está controlado por ningún banco central y eso ya es muy atractivo. Pero al mismo tiempo es muy volátil. Vos sabés que las monedas, ¿yo para qué quiero tener una moneda? Digamos? ¿Por qué querría comprar un Bitcoin? Yo quiero tener monedas, si abro mi billetera, tengo pesos porque con esos pesos puedo comprar cosas. Entonces, por razones transaccionales, porque puedo hacer transacciones con eso. Con el Bitcoin, digamos, muchas transacciones no se pueden hacer. Yo no puedo pagar el café que nos estamos tomando acá con Bitcoin. En algunos, en muy pocos lugares se puede, pero la mayoría de las compras no se puede. Yo no puedo ir al supermercado y pagar con Bitcoin, no puedo pagar el colegio de los chicos con Bitcoin, no puedo pagar los impuestos con Bitcoin. Entonces, la mayoría de las cosas no se pueden pagar con Bitcoin, por lo cual, la principal razón por la cual quiero tener ese Bitcoin no me sirve hoy. Quizá más adelante esto puede cambiar, hoy todavía no. La segunda razón por la cual puedo tener una moneda, yo por ahí tengo dólares. Vos me decís, pero el supermercado no lo vas a pagar con dólares, pero el colegio de los chicos no lo vas a pagar con dólares, pero los impuestos no lo vas a pagar con dólares. Sí, pero yo creo que el dólar va a subir. Entonces tengo dólares porque estoy especulando, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? No es que la gente cuando hablamos de especular piensan en un tipo que está en una oficina, en el señor Burns piensan, ¿no? Que es una figura de un especulador, pero todos especulamos cuando tomamos decisiones. Y en Argentina hay 1,5 millones de personas que compran todos los meses dólares y las compran por supervivencia. No es especulación en el mal sentido, es especulación en el buen sentido, de tomar una decisión correcta, bien informada. Y entonces yo por ahí tengo unos dólares porque creo que va a subir un poco el dólar o creo que se va a devaluar la moneda y no quiero quedar perdiendo con esa plata. Bueno, está bien, esa es una decisión razonable en una moneda. ¿Para qué puedo querer el Bitcoin? Bueno, lo puedo querer justamente por eso, porque creo que en algún momento cotizó $20.000 un Bitcoin, hoy sale 10.000, hoy sale la mitad. Hace 4 meses atrás salía 3.000, ¿eh? Entonces es muy volátil, ese es el problema. ¿Por qué me querría quedar en una moneda que es tan volátil? Que por ahí sí duplico mi plata en unos meses, pero por ahí la pierdo toda. Entonces es una ruleta rusa también en ese sentido. En la segunda razón por la cual yo podría querer tener una moneda, que es la razón especulativa, el Bitcoin luce como una ruleta rusa. Por eso yo siempre digo, ¿les gusta el Bitcoin? ¿Les gusta el juguete nuevo, como se podría llamar? Bueno, pongan unos pesos, nunca más del 5% de la plata que vos tenés, porque es un riesgo grandísimo y estás realmente jugando una ruleta rusa. Es una ruleta rusa. Bueno, está buenísimo porque me estás haciendo algo que yo pensé que iba a ser hiper complicado. Digo, ¿cómo llego? La estás haciendo súper y te la agradezco mucho. Ahora, yo te pregunto, hablamos del Bitcoin, hablamos del dólar. ¿La gente se sigue tirando a la moneda extranjera? ¿Compra euros o es la que menos apuesta al euro? ¿O el euro está mal? No, es lo mismo comprar cualquier moneda extranjera, en realidad no hay tampoco manera de saber si el dólar va a subir más que el euro o viceversa, digamos. Por ahí si vos tenías como alternativa o estás ahorrando para hacer un viaje a Europa, ¿para qué vas a ir a comprar dólares si vos finalmente vas a necesitar los euros? Entonces comprás euros. Si a vos te confías un poco más en las instituciones europeas y confías un poco menos en Trump, lo cual no parecería demasiado descabellado tampoco, por ahí preferís euros en vez de preferir dólares. Por otro lado, el euro es un poco menos líquido en Argentina. ¿Qué quiere decir?
y que la diferencia entre precio de compra y precio de venta a veces es un poco más grande, porque no es tan fácil encontrar un comprador de Bitcoin, en cambio seguro que encuentro un comprador de dólares. Además seguro que cualquiera me acepta dólares en una transacción muchas veces, ¿no? Entonces tengo que pagar, no sé, un auto. Entonces yo acabo de vender un auto mío, un auto usado mío que tenía, y el comprador me dice, mira, ¿te puedo entregar la parte de la plata en dólares? Mirá, mientras sea todo declarado y no haya ningún problema, no tengo problema. Yo tengo que rendir mi plata, pero sí, vendí un auto y vendí una parte en dólares, no pasa nada. Yo acepté los dólares y me los aceptan en muchas transacciones también. Entonces, el dólar es un poco más fácil de vender y fácil después de deshacerte cuando tenés que cambiarlo, que lo que puede ser un euro o alguna otra moneda. Me dice, che, y un yen, una moneda japonesa, ¿no? Voy al otro extremo para que se entienda mejor. Sí, seguro, es una moneda fuerte, no pasa nada, no tiene inflación el yen y es una moneda segura en el mundo. No va a pasar nada con el yen, pero anda a venderle un yen a alguien, digamos. Sí. Es difícil encontrar un banco que justo acepte yenes y que ¿me entendés? Entonces es menos líquido. A eso nos referimos los economistas cuando hablamos de liquidez. Muy bien. Martín, en el transcurso de la política argentina, de todos los economistas que hemos tenido, ministros de Economía que hemos tenido, ¿cuál fue el que más te convenció? Mirá, el que mejor hizo las cosas, que pudo hacer las cosas. Claro, lo que pasa es que no hay manera de analizar la política, la economía separada de la política. No se puede, ¿no? Entonces, ha habido muchos que desde el punto de vista técnico son muy buenos y uno los ha leído en la universidad y después, qué sé yo, te voy a nombrar tres, por ejemplo, los tres polémicos que te voy a nombrar. Mirá, Zurril, Juan Vital Zurril, el autor del Plan Austral, en la década del 80. Después, por ejemplo, que fueron ministros. Después hay muchos funcionarios de que no fueron ministros, fueron subsecretarios, que son extraordinarios. Por ejemplo, de esa época te puedo nombrar a Daniel Heyman, por ejemplo. Después tuviste a Remes Lenikov, el ministro más polémico de Duhalde, que fue el que tuvo que enfrentar la especificación asimétrica, la devaluación y salida de la convertibilidad. En el medio lo tenés a Cavallo. Y ahora en última instancia te voy a poner al último presidente del Banco Central, a Sturzenegger, por ejemplo. Todos muy funcionarios hiperpolémicos, ¿no? Pero si uno los analiza desde el punto de vista técnico, no están mal las cosas que hicieron, y de hecho todos tuvieron éxitos en muchas cosas que hicieron al principio. Por ejemplo, Juan Vital Zurril implementó el Plan Austral, que permitió en Argentina bajar la inflación del 30% mensual que había históricamente a 3% mensual, en prácticamente un par de meses. Después la política no le permitió al plan ese subsistir porque la política tomó la decisión de que hubiera una serie de aumentos que iban en contra de ese plan, que hubiera emisión monetaria que iba en contra del Plan Austral y el plan se terminó cayendo. A mi juicio, más por la política que por la economía, más por el sistema político, por las presiones del sistema político, que por la economía. Lo mismo Cavallo puso un plan de convertibilidad. Después, muchas, por ejemplo, Ezequiel Burgo, que es un periodista muy bueno de Clarín, cuenta en un libro que se llama 7 ministros creo que se llama el libro, que Cavallo quiso salir de la convertibilidad, porque él se reconocía que el sistema no era un sistema sustentable en el largo plazo, quiso abandonar la convertibilidad en el año 1994, creo que fue, o 95, y Menem le dijo que no, la política ganó a la economía. Era un plan, la convertibilidad, que había logrado eliminar la inflación en Argentina después de prácticamente casi 50 años de alta inflación. Para que vos te des una idea, en las canchas había un cantito que se lo cantaban siempre de la hinchada, fulano va a salir campeón, fulano va a salir campeón, el día que la vaca vuele y en la Argentina baje la inflación. O sea, en el imaginario popular en Argentina de la década del 90, al principio de la década del 90, bajar la inflación era equiparable a que una vaca vuele, digamos. Y vino un tipo y la bajó, y la eliminó a la inflación en Argentina durante 10 años. Todos sabemos ahora que la convertibilidad no era sostenible. Probablemente Cavallo también lo sabía y quiso abandonar la convertibilidad antes. La política no lo dejó. Después cometió errores políticos. La segunda gestión de Cavallo, cuando asume con De la Rúa, fue un desastre, salió mal, todo lo que queramos. Pero el plan de convertibilidad fue un plan muy exitoso en Argentina y la historia lo reconoce a eso. Para bajar la inflación fue muy exitoso. Después hubo que haberlo abandonado y no se lo abandonó. Después lo que le tocó capear a Remes Lenikov. A Remes Lenikov le tocó abandonar la convertibilidad, romper todos los contratos de la Argentina con la presión de la política. Garantizar, en ese mismo libro de Ezequiel Burgo se cuenta la interna que había entre Duhalde y Remes Lenikov, porque Remes le había dicho a Duhalde, mirá que no vamos a poder garantizar los depósitos en dólares.
y Dualde al otro día en el Congreso diciendo el que depositó dólares recibirá dólares. Entonces le tocó a un tipo hacer la tarea sucia, de romper todos los contratos en la Argentina que eran imposibles de sostener con una convertibilidad que se caía a pedazos. Después, yo te decía, Sturzenegger, le tocó salir del cepo. Decían acá los economistas en el 2015, acordate de los debates, no se va a poder salir del cepo. No se va a poder salir en un día, imposible lo que dice el presidente de salir del cepo en un día, eso va a llevar años, es imposible. Bueno, en una semana salió el cepo y el dólar no se fue a 20 como decían, se salió con un dólar de 13,50. Después, y además ese plan que aplicó Sturzenegger al principio permitió bajar la inflación en Argentina. Después vino la política, el 28 de diciembre del 2017, abandonar ese plan que estaba bajando la inflación en Argentina. Y bueno, y ahora capaz que Sturzenegger por ahí es una mala palabra porque se fue mal, porque se fue en el medio de una crisis cambiaria, culpa de haber abandonado el plan que originalmente él había diseñado. Entonces, para entender muchas veces las figuras de la economía en Argentina, por ahí son figuras que desde el punto de vista técnico hicieron las cosas bien, entendían, sabían economía, habían estudiado un montón, se habían preparado para eso, pero después está la política también. Y es muy difícil de separar cuánto es responsabilidad de la política y cuánto es responsabilidad de la economía, en los aciertos y en los errores. ¿Y hoy cómo la ves desde ese punto de vista? Porque yo estoy viendo, estoy entendiendo, como quizás la gente no entiende mucho, que yo de economía sé muy poco. Entonces digo que la mayor desgracia que nos pasa a nosotros es la política, porque no dejan actuar a los que tienen que actuar como deben actuar, sino que uno opina del trabajo del otro y nadie hace lo que tiene que hacer en función al trabajo que tiene que hacer, sino que, o sea, simple, el que limpia opina del contador, el contador opina de la cocinera y el cocinero opina del cadete. O sea, en vez de cada uno cumplir una función y desarrollar una función, la política es una desgracia. Bueno, pero eso pasa, fíjate vos lo que le pasó a la selección en el último mundial. Lo teníamos a Messi y no pudimos armar un equipo. Y vos decís, era el mejor equipo de los últimos 50 años el que llevó al Mundial. Tenía no solamente Messi, tenía un montón de figuras. Y no pudo funcionar como equipo. Y entonces, ¿qué se decía en esa época? No el vestuario, no las peleas, no el técnico en realidad no es el técnico en realidad es Messi porque pone a los amigos. Si todas las versiones. Y vos parecía, si yo te saco el nombre de Messi, parece que estábamos hablando de la política actual de la Argentina. Es decir, a escala pequeña se reproducen los mismos problemas en las comisiones directivas de los clubes, en la AFA. En la AFA hubo una elección que terminó con un empate de votos imposible porque un tipo votó doble. Sí, sí, sí. Hasta en eso, somos truchos hasta en eso. Entonces, están podridas buena parte de las instituciones de la Argentina. Hay un problema y la gente sobrevive en esas instituciones. Es causa y consecuencia al mismo tiempo, porque esas instituciones son hechas por gente, pero además esa gente reacciona a las reglas que surgen de esas instituciones. Y entonces, y en el medio de que no funcionan un montón de cosas, es difícil identificar cuando hay mucha turbulencia las cosas que funcionan y las cosas que no. Entonces, digamos, cuando yo voy al médico y tengo el nene que tiene fiebre y el médico me dice, mira, quédate tranquilo, toma esto. Al principio le va a subir un poco más la fiebre porque va a reaccionar a la medicación que le estoy dando, pero a las 6 de la mañana le va a empezar a bajar. Yo acato lo que me dice el médico y le creo, mientras la fiebre suba un poquito le creo, y si a las 6 de la mañana baja yo ya creo en el médico y le entrego la vida de mis hijos y todo lo demás. Ahora, si son las 7 de la mañana y la fiebre no baja, yo a las 8 de la mañana estoy llamando al curandero. Y al curandero le creo cualquier cosa. El curandero me empieza a decir que le tengo que poner una hoja de lechuga en el pecho y una hoja de tomate en la cabeza, y yo le empiezo a hacer todo. Y vos decís, ¿la gente está loca que hace esas cosas? No, lo que pasa es que la gente en la desesperación cree cualquier cosa. Acá puede venir un candidato a presidente a decir, che, yo voy a aumentar 20% las jubilaciones. No me digas. Qué bueno, ¿cómo no se le ocurrió a alguien antes? Entonces dice, ¿y cómo lo vas a hacer? Emitiendo. Voy a fabricar billetes para hacer eso. Y la gente por ahí, en el fondo, quiere creer que eso puede ser posible, ¿entendés? Dice, bueno, qué sé yo, dale, emitamos. Por ahí me toca algo a mí de eso que van a emitir, y en una de esas yo le agarro primero esa plata, salgo corriendo al dólar, y para cuando reviente todo yo ya compré dólares, ¿entendés? Entonces, todavía como sociedad estamos muy inmaduros para muchos debates y para mucho de lo que pasa. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en una sociedad convulsionada, es fácil acomodar cuando vos tenés que acomodar la sintonía fina. Cuando vos venís con el auto que tiene 2 años sacado de la concesionaria y escuchás un ruidito, y che, no, mirá, le toco un poquito esto y se arregla el auto y sale bien. Otra cosa es cuando te tiran, viste, un Renault 12 de 68 con el motor cambiado y 1 millón de kilómetros arriba y no le anda nada, viste. Vos tenés que estar viendo todos los días a ver qué le cambiás para tratar de llegar al trabajo con el auto.
es genial y está súper interesante. La verdad esto no va a terminar acá. Vamos a hacer una pequeña pausa. No podíamos tener una pausa larga, porque la verdad esto no se puede enfriar, esto está buenísimo. Lo tenemos acá a Martín Tetaz, economista de la hostia, que lo más importante está desglosando y trayendo al llano algo que es muy complicado, que es la economía. Y la economía argentina ni les cuento. Martín, ¿cómo te parece que está llevando ahora este modelo económico la economía? Ahora, a todos nosotros. Mira, yo siempre digo que con el diario del lunes es más fácil de ver cuáles fueron los errores que se cometieron, ¿no? Cuando vos hablabas con los colegas que estaban trabajando para los distintos candidatos en el año 2015, tanto los que trabajaban con Scioli como los que trabajaban con Macri, en general el rumbo al que había que ir coincidían todos. Como no había grandes diferencias ahí, todos querían ir a Mar del Plata. Lo que había diferencia era en la ruta que había que tomar. Algunos creían que había que ir en el tren bala lo más rápido que fuera posible, y ahí estaba yo, los que pensaban que había que hacer las correcciones que necesitara la economía de shock, decíamos que había que hacerlo de una, y los que pensaban que había que tomar el lechero, el gobierno tomó el lechero, digamos. Dijo, bueno, no, nosotros vamos a hacer el famoso gradualismo. Te pongo un ejemplo concreto, el tema de las tarifas de los servicios públicos, ¿no es cierto? A mí me parece una barbaridad, primero que le genera déficit y deuda al gobierno, pero segundo que además sería inmoral que el que pudiera pagarse la luz y el gas tuviera subsidio del Estado. Vamos, yo entiendo que el Estado tendría que haber trazado una línea ahí, haber dicho, bueno, a ver quién puede y quién no puede. Vamos, entonces, al que no puede había que ayudarlo, obviamente, tarifa social, después discutimos cuán generosa había que hacerla, de qué manera, por ahí no solo una tarifa, sino distintos niveles de ayuda social en función de las necesidades. Pero después, muchacho, clase media o media alta, que paga colegio privado, que paga obra social, que se va de vacaciones, tiene que pagar la luz y el gas que corresponde, lo que está consumiendo, porque de la misma manera que paga lo que consume cuando va al supermercado o cuando viene a tomarse un café a un bar. Entonces, es una inmoralidad que tengamos 30% de pobreza y el Estado le siga pagando la luz y el gas a la clase media. El gobierno, en vez de corregir eso del día 1, dijo, bueno, lo vamos a ir corrigiendo gradualmente porque no queremos decirle el día 1 a la gente que tiene que pagar 2.000 pesos de luz. Vos me preguntás a mí, y a mí por supuesto que yo prefiero pagar 200 de luz, como pagaba antes, y ahora pago 2.000, y los 2.000 esos que pago no van a que antes me hacía una salida más o me compraba una pilcha más. Obviamente prefiero pagar 200, pero la verdad es que yo tengo que pagar los 2.000 que consumo, como pago los 2.000 de celular, como pago los 2.000 del cable y el Netflix, como pago los 2.000 de otras cosas. Entonces, ese me parece que fue un error del gobierno de ir demasiado despacio, porque en Argentina pueden pasar muchas cosas y pasan cosas, porque somos una economía muy volátil y efectivamente fuimos, a mí me gusta la metáfora del lechero, ¿no? Entonces vos me decís, el rumbo estaba bien, vamos a Mar del Plata. Y en eso coincidíamos casi todos los economistas, no había mucha diferencia. Ahora el lechero no me convence y encima el lechero que tardaba 14 horas y entraba en todos los pueblos, chocó en la mitad del camino, ¿no? Y entonces ahora estamos todos al costado de la ruta esperando que venga el próximo tren para subirnos a ver si hay un tren más rápido que llegue a donde tenemos que llegar a destino. Entonces mis críticas con el gobierno no son del rumbo, sino que son de por ahí el ritmo que eligió, es un ritmo que yo no hubiera elegido, ¿no? Pero estamos avanzando. ¿A qué ritmo vamos a llegar a diciembre? Mira, te pongo una panorámica para que entendamos la situación. Vamos a llegar a diciembre con buena parte de los problemas que tenía la economía hace 4 años corregidos o en vía de corrección. Ejemplo, vamos a llegar, estábamos con cepo y un dólar atrasado, vamos a llegar con dólar libre súper competitivo, un dólar que va a estar 46% arriba del que había en 2015, en términos de la fortaleza del tipo de cambio. Sí. 46% más alto el dólar que lo que estaba en términos reales de capacidad de compra en diciembre del 2015. Eso implica que vamos a llegar con superávit comercial después de haber llegado en 2015 con déficit comercial. Vamos a llegar ya llevamos 10 meses consecutivos de superávit comercial, vamos a llegar con superávit comercial a fin de año. Eso implica que no vamos a gastar más dólares de los que generamos, que era uno de los principales problemas de la economía argentina. Ese problema va a estar resuelto para cuando le toque asumir al próximo gobierno. Vamos a llegar con la mitad de déficit fiscal considerando todo el déficit de la Argentina, provincias, municipios, nación, todo junto. Déficit primario más intereses. El déficit total de la República Argentina era 8 puntos del PBI en el año 2015, va a ser 3,5 puntos para el año que viene. O sea que vamos a llegar con menos de la mitad del déficit fiscal. Todavía un camino que hay que seguir recorriendo porque no está terminado. Vamos a llegar con las tarifas, que lo que discutíamos recién, 70% de la distorsión de tarifas corregida.
Eso implica que todavía hay que seguir corrigiendo tarifas, pero implica que buena parte del trabajo ya lo hiciste y que se asigna mucho mejor la energía y por lo tanto vamos a llegar con abastecimiento energético, de un déficit energético fenomenal y camino a ser un país exportador de energía en muy pocos años. Algunos calculan que en 3 o 4 años Vaca Muerta va a estar siendo exportador de energía a niveles similares a los que exporta hoy el sector agropecuario. Mirá de la magnitud que estamos hablando. Entonces, pero y vamos a llegar con un problema en términos de deuda. Así como te dije, todo lo bueno en esas variables, vamos a llegar con un problema en términos de deuda importante, porque todos estos años de déficit acumularon deuda. Y entonces vamos a llegar a un problema de deuda que tiene un perfil de vencimientos complicado con el Fondo Monetario Internacional para el año 2022 y 2023. Quiere decir que vamos a tener 2 años para que la economía se acomode, para reducir nuestro riesgo país, para poder volver a los mercados financieros en condiciones normales. Si eso ocurre no va a pasar nada, vamos a volver normalmente a los mercados financieros como cualquier país de la región. Si eso no ocurre y seguimos con mucha turbulencia política y el riesgo sigue alto, eventualmente vamos a tener que hacer una renegociación con el Fondo Monetario para que en 2022, 2023, cuando vienen todos estos vencimientos grandes, se prorroguen algunos de esos vencimientos, se distribuyan en el tiempo para que podamos hacer frente sin problemas a los compromisos. ¿Cómo ves ahora, se vienen las elecciones? ¿Qué pensás que va a pasar? La verdad que muy incierto el escenario, muy incierto, pues yo creo que, primero porque no sabemos cuál va a ser la dinámica entre vueltas. Yo creo que ahora en la elección de agosto, en la PASO el gobierno va a perder, incluso por más de lo que cree el gobierno. Creo que no va a ser buena para el gobierno porque veo la calle y porque veo otros indicadores que correlacionan con la elección. Por ejemplo, el índice de confianza del consumidor que mide la Universidad de Itela, que es cierto, mejoró mucho en los últimos 2 meses, el dólar estable, la inflación bajando, están ayudando al gobierno, pero no creo que alcance para agosto, creo que le va a alcanzar al gobierno en todo caso recién para noviembre, entonces que para el gobierno va a ser de menor a mayor y el debate si le alcanza, ¿no? Entonces como eso es lo que está en discusión y además el resultado de agosto puede influir sobre la economía en los meses que siguen hasta las elecciones importantes que son las de octubre, entonces eso hace que no nos animemos a decir ni quién va a ganar, ni qué es lo que va a pasar con la economía, porque están las dos cosas atadas y las dos cosas muy finitas. Es decir, el equilibrio del dólar es un equilibrio que camina por una cornisa, no le sobra nada. Entonces, si de golpe hay una corrida y todo el mundo se quiere dolarizar, va a haber presión sobre el mercado del dólar. Y a su vez el resultado electoral es un resultado que no le sobra a ninguno de los dos. Entonces, yo creo que hoy está mejor la oposición para agosto, pero creo que el gobierno va de menor a mayor hacia octubre y hacia noviembre, entonces va a ser una elección muy disputada. A mí lo que me pasa es lo siguiente, yo pago impuestos como todo el mundo y yo estoy en la calle todo el tiempo y sé que no la estamos pasando bien, pero también sé, yo Esteban me hago cargo, que vivíamos en una mentira total y muchas veces para salir hay que hacer, lamentablemente una palabra que no me gusta utilizar, pero hay que hacer sacrificios y los estamos haciendo y yo creo que vamos a salir, pero nada se logra de la noche a la mañana, ¿no? A ver, Europa pasó por 2 guerras mundiales y no se levantó en un año. Mira, el tema yo digo, más que mentira, el tema es un problema de sostenibilidad, Yo te voy a poner un ejemplo, yo siempre digo, cuando doy una charla lo digo en broma, pero es en serio en realidad, que yo tuve déficit fiscal 23 años de mi vida, hasta que un día mi viejo me dijo, mira viejo, se acabó el subsidio de papá, hay que salir a trabajar, ¿no? Yo me voy a poner a trabajar, y después seguí estudiando y trabajando hasta que me recibí. Y entonces, ¿qué te quiero decir? Si vos tenés a alguien que te financia, como tiene Estados Unidos, financiamiento del resto del mundo abundante y barato, podés tener déficit durante muchos años, no pasa nada. El problema es de sostenibilidad. Como si gastamos más dólares de lo que generamos, pero alguien nos está prestando esos dólares y el financiamiento es barato y es sostenible en el tiempo, no hay ningún problema, digamos. No tengo problema con que vos te vayas de viaje y lo pagues con la tarjeta en 12 cuotas, es tu decisión personal. Vos tenés que saber que dentro de los próximos 12 meses vas a tener que hacer un esfuerzo porque tenés que pagar la cuota de la tarjeta, digamos. Eso es el problema que tenemos en Argentina. No juntamos las dos cosas. No nos damos cuenta que más consumo por arriba de nuestras posibilidades hoy implica menos consumo mañana, implica que en algún momento esta factura va a haber que pagarla. Y apostamos mucho a esto que te decía recién. Yo te decía, hay cierta expectativa de que Vaca Muerta puede generar todos los recursos. Vaca Muerta viene a ser como el Messi de la economía, ¿no? Es la gran esperanza de todos. Vamos mal, es un desastre, el equipo se pelea, en el vestuario es un desastre, todos a las piñas, pero en una de esas tenemos la esperanza de que en los últimos 5 minutos se ilumine Messi. Y pues si se ilumina Messi haciendo todo mal, igual ganamos, ¿no? Y entonces no es así, digamos, la economía. Por ahí sí tenemos suerte y aparece Vaca Muerta y nos empuja Vaca Muerta y nosotros dentro de 2 o 3 años tenemos una abundancia de dólares que no pensamos. Pero no podemos tomar la decisión hoy
pensando que nos vamos a sacar el Kini dentro de 2 años, porque por ahí el Kini no está. Entonces, tomemos las decisiones como si hubiera que pagar la factura dentro de 2 años. Y si después alguien aparece con la plata, conseguimos un trabajo mejor, buenísimo. Pero no podemos decidir ya contando la que todavía no tenemos, ¿no? Está perfecto. Me la hiciste muy fácil, Martín, la verdad, estoy asombrado. Muchas gracias. Vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Muy bien, muy bien. Soy muy activo en las redes sociales, invierto mucho tiempo, las uso de manera segmentada, uso Twitter para debatir, uso Twitter para seguir fuentes que me proporcionan información que me sirve, uso Facebook para compartir cosas de la familia o para compartir algunos de mis trabajos, uso Instagram, por ejemplo, para pavear, como lo usamos la mayoría, como la revista de la peluquería en las viejas épocas, digamos. Uso LinkedIn para mi perfil profesional, para las charlas, para promocionarme con empresas. Entonces, tengo como segmentado el uso de las redes sociales, pero la verdad que le invierto bastante tiempo a ellas. Muy bien. Tenemos en el programa un segmento que es de películas y series de Netflix. ¿Consumís Netflix? ¿Tenés tiempo para ver Netflix? Sí, veo muchas series, muchas ¿Cuál es la serie que más te gustó, la que estás mirando ahora? Mira, muchísimas, te puedo decir. Decime una buena que te haya decir, wow, esta creo que fue una de las mejores que vi en mi vida, y después quiero que me tires una mala que esto fue Bueno, muchísimas. Por ejemplo, Sorjonen es una serie policial muy buena. La estoy viendo, la empecé a ver anoche, es buenísima. Muy buena, muy buena. Son series que por ahí no son tan comerciales, porque mucha gente por ahí las tiene, no las conoce tanto, pero son series muy buenas. Después estoy viendo Blind Spot, que la estoy viendo ahora, que es bastante larga. Voy terminando la primera temporada, también bastante buena. Por supuesto vi los clásicos, La Casa de Papel. Me encantó la tercera temporada. ¿Te gustó cómo terminó La Casa de Papel? Sí, me parece bárbaro porque después yo recordaba que es como terminó la primera. En la primera temporada no se definió el robo de la Casa de la Moneda, quedó abierto el robo y acá pasa lo mismo. Pero sabías que la cuarta temporada es el año que viene, tenés que fumarte un año. Bueno, sí, hay que esperar y además la temporada fue más corta, pero me gustó también, me gustó bastante también. Y bueno, la verdad que... ¿Pelis? ¿Y una peli que te haya gustado? Y pelis hace última. Bastante, mira, la última que vi fue me parece que era El Cuento de las Comadrejas, se llama. No me acordaba bien el nombre. Sí. Sensacional. Las películas que actúa Brandoni son sensacionales, están a un nivel buenísimo. Las que dirige Campanella. Sí. Que están los 4 viejos en la casa. Es espectacular. Espectacular, la verdad que es muy bueno. El final es espectacular, la verdad que es muy bueno, porque en algunos de los casos ni lo esperás, así que la verdad que me gusta mucho. ¿Los 3 niños que tenés te han llevado a ver Toy Story? No, mi mujer va mucho con ellos al cine. Descomprimís ahí. Agustín que tiene 5. Los Meyes tienen 2, todavía no se bancan una película en el cine, entonces ven Pepa en la tele y suficiente, ¿no? ¿Y el niño qué fue a ver? Y Agus vio todas, vio la de Toy Story ahora, ve la de Endgame, la de Avengers, ve todo lo comercial que puede andar dando vueltas, obviamente ve un cartel y dice quiero ver esa y entonces después... ¿Llegó a ser hoy? ¿Es el dueño del control remoto o sigue siendo el padre el dueño del control remoto? No, es la madre en casa. La dueña del control remoto hay que asumir, es la madre. Hay que asumirlo. Sí, y igual hay bastante debate entre los tres porque se matan los chiquitos, quieren ver todo el día Peppa o todo el día Mickey. Es adictiva. Sí, y él no, y él quiere ver, qué sé yo. Por ejemplo, ve YouTube, que lo pone en la tele y ve, no sé, videos de juegos de Fortnite que juegan algunos de los chicos y lo comentan y le encanta ver esos videos. Bueno, genial. La verdad, Martín, otra vez, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por haber sido tan amable de sentarte a hablar con nosotros. Y en esta ocasión ha pasado por Zoom TV el economista Martín Tetaz. ¿Te gustó nuestra nota? ¿Sí? ¿Sabías que podías volver a verla? ¿A dónde? Acá. Solo tenés que suscribirte y hacer ¡ting! En la campanita. Y ahí vas a poder ver todos nuestros videos.